Hace más de 4000 años, un fenómeno de proporciones épicas transformó el planeta. Un diluvio de proporciones incomprensibles, conocido como el diluvio universal, que según la Biblia, cubrió toda la tierra, aniquilando a todo ser viviente. Pero, ¿qué tan cierto es esta historia? ¿Por qué diferentes culturas de todo el mundo tienen leyendas sobre un gran diluvio? ¿Y por qué seguimos hablando de él hoy? Lo que estás por descubrir no es solo una historia de la antigüedad. Es un relato lleno de misterios, conexiones sorprendentes y hechos que, tal vez, nunca te imaginaste que existían. Por ejemplo, ¿sabías que el diluvio universal no es exclusivo de la Biblia? De hecho, antiguas civilizaciones como los sumerios, los babilonios e incluso los mayas tienen sus propias versiones de un diluvio que destruye la humanidad. Pero lo que realmente te dejará boquiabierto es cómo estos relatos coinciden en detalles que parecen sacados de una historia compartida. ¿Sabías que la famosa Epopeya de Gilgamesh, una de las historias más antiguas de la humanidad, también menciona un diluvio catastrófico? Y en ella, un personaje llamado Utnapishtim, muy similar a Noé, construye una gran nave para salvarse del desastre. ¿Coincidencia? Tal vez no. Ahora bien, ¿qué tan largo fue realmente el diluvio? Según la Biblia, la lluvia duró 40 días y 40 noches. Pero, ¿es posible que una lluvia tan prolongada pudiera realmente inundar todo el planeta? Examinaremos las evidencias y las teorías que se han propuesto a lo largo de los siglos. Existen teorías que apuntan a un cataclismo geológico, como el derretimiento de un glaciar gigantesco, que pudo haber causado un aumento repentino en el nivel del mar. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Hoy veremos lo que la ciencia y la historia tienen para decir al respecto. Pero eso no es todo. ¿Sabías que el arca de Noé, según los detalles bíblicos, tenía unas dimensiones asombrosas que hoy en día, si la construyéramos, sería más grande que un barco de carga moderno? ¿Te has preguntado alguna vez cómo pudo sobrevivir una construcción tan antigua a semejante desastre? Y no solo eso, hay historias que sugieren que el arca llegó a descansar en una montaña misteriosa en la región de Armenia, pero hay otros mapas y exploraciones que nos indican que podría haber sido otro lugar. Las preguntas son muchas, pero las respuestas aún están por descubrirse. Antes de continuar, si te apasionan las grandes historias, los secretos antiguos y las teorías más fascinantes de la humanidad, no olvides suscribirte al canal. Estás a punto de sumergirte en un viaje que pondrá a prueba todo lo que sabías sobre la historia del diluvio universal. Haz clic en suscribirse, activa la campanita de notificaciones y prepárate para más sorpresas. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el primer dato fascinante sobre este misterioso evento. La historia del diluvio universal no solo aparece en la Biblia. De hecho, es una leyenda sorprendentemente común en muchas culturas antiguas, separadas por continentes y épocas. El diluvio universal es más que un relato religioso, es un mito compartido que resuena a lo largo de toda la humanidad. Comencemos con la antigua Mesopotamia. En la Epopeya de Gilgamesh, un héroe que busca la inmortalidad se encuentra con Utnapishtim, un hombre que sobrevivió a un gran diluvio enviado por los dioses. Este diluvio no solo destruyó la humanidad, sino que, según el relato, solo Utnapishtim y su familia lograron salvarse gracias a una embarcación, que es increíblemente similar al arca de Noé. Es fascinante cómo los relatos de ambas historias coinciden en detalles clave: un gran diluvio, una nave que salva a los sobrevivientes, y la presencia de una pareja encargada de repoblar la tierra. Y eso no termina aquí. En el otro lado del mundo, los mayas también tenían su propia versión del diluvio. En su Popol Vuh, los dioses destruyen el mundo anterior a la humanidad actual con una gran inundación para castigar a los seres humanos que no lograban venerarlos adecuadamente. Esta historia tiene paralelismos sorprendentes con las leyendas mesopotámicas e incluso con el relato bíblico. Curiosamente, los mayas también relatan que tras la inundación, una nueva humanidad emergió, tal como en las leyendas sumerias y bíblicas. Este patrón parece repetirse en casi todas las culturas del mundo. Y no solo Mesopotamia y Mesoamérica. En China, por ejemplo, la leyenda de la Gran Inundación nos cuenta la historia de un héroe llamado Yu, quien luchó por detener las aguas y traer el orden a un mundo sumido en el caos. Aunque no es un diluvio global, la historia comparte el mismo tema de un desastre natural y un héroe que sobrevive gracias a su sabiduría y perseverancia. E incluso en África, el continente de los grandes misterios, existen leyendas sobre grandes inundaciones que destruyeron civilizaciones enteras. El hecho de que tantas culturas, aisladas unas de otras, compartan relatos tan similares sobre un diluvio catastrófico, nos hace preguntarnos: ¿es solo una coincidencia o hay algo más que conecta estas historias?
Lo más fascinante es que algunas teorías sugieren que estos relatos no son solo mitos o leyendas, sino recuerdos de un evento real, un desastre global que afectó a nuestras civilizaciones antiguas. Pero, ¿cómo podrían culturas tan distantes haber llegado a historias tan similares? Algunas teorías apuntan a que, quizás, los relatos del diluvio podrían haberse transmitido a través de migraciones antiguas o incluso de una experiencia compartida por una catástrofe que afectó a todos, sin importar su ubicación. Quizás, todo esto es el eco de un recuerdo ancestral, una huella en nuestra historia que, aunque fragmentada, sigue presente en cada una de estas culturas. Y lo más intrigante, muchos de estos relatos tienen detalles sorprendentes en común, detalles que solo se podrían haber aprendido si realmente hubo un evento global que lo desencadenó. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente sucedió? ¿Una inundación mundial que destruyó a casi toda la humanidad? ¿O es simplemente una leyenda más compartida por la humanidad? Vamos a desentrañar todo esto más a fondo. Uno de los aspectos más conocidos del diluvio universal es la famosa duración de la lluvia, 40 días y 40 noches. Pero, ¿realmente puede una lluvia tan intensa durar tanto tiempo? Y si lo hizo, ¿cómo pudo haber causado una inundación que cubriera todo el planeta? En el libro del Génesis, se describe que la lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Este número, 40, no es casualidad. Es un número simbólico que aparece en varias partes de la Biblia y se asocia con periodos de prueba y purificación. Pero, dejando a un lado lo simbólico, la pregunta sigue siendo, ¿es posible que realmente un diluvio de esa magnitud pudiera durar tanto tiempo? Para comprenderlo, necesitamos explorar algunas teorías. Una de las teorías más interesantes se basa en el concepto de un ciclo climático extremo. Los científicos sugieren que un evento como el diluvio universal podría haber sido causado por un cambio catastrófico en el clima, como la liberación repentina de grandes cantidades de agua atrapada en glaciares o en capas subterráneas. Esto podría haber provocado una lluvia torrencial durante días o incluso semanas. En algunas investigaciones modernas, los científicos proponen que el derretimiento de una gran capa de hielo durante una era de calentamiento global abrupto pudo haber creado un ciclo interminable de lluvias, lo que justificaría un diluvio prolongado. Pero, ¿es esto lo que realmente ocurrió? Existen evidencias geológicas que sugieren que, en varias ocasiones a lo largo de la historia, el clima de la Tierra experimentó cambios abruptos. Por ejemplo, el final de la última glaciación estuvo marcado por un incremento dramático en los niveles del mar debido al derretimiento del hielo. Podría ser que la historia del diluvio universal sea un eco de estos eventos prehistóricos. Otra teoría interesante es la del diluvio regional. Según algunos expertos, el diluvio universal podría no haber sido global, sino que se trató de una gran inundación en una región específica del mundo, como el Medio Oriente, donde la historia fue exagerada con el tiempo para representar algo más grande de lo que realmente fue. Por ejemplo, algunos geólogos han sugerido que una inundación repentina en el área del Mar Negro hace unos 7.500 años podría haber sido la base para las leyendas de un diluvio catastrófico. En ese momento, el mar se desbordó rápidamente, inundando vastas áreas de tierra habitable, lo que habría dejado una huella imborrable en las culturas cercanas. Sea cual sea la explicación, hay algo que permanece constante en todas las versiones del relato, un periodo de tiempo dramáticamente largo, donde la humanidad, o al menos un grupo selecto, sobrevive a través de la fe o la acción heroica. Y es aquí donde el número 40 cobra un mayor significado, un periodo de purificación, un tiempo para aprender y reconstruir. Lo cierto es que, aunque algunos creen que el diluvio universal fue un evento global, otros apuntan a que podría haber sido un desastre natural de alcance regional que, con el paso del tiempo, se transformó en una leyenda universal. Pero, ¿realmente puede un diluvio de esa magnitud haber durado tanto tiempo? O quizás hay más en esta historia de lo que podemos ver a simple vista. Cuando pensamos en el diluvio universal, lo primero que nos viene a la mente es el Arca de Noé, esa gigantesca embarcación construida para salvar a su familia y a los animales del mundo. Pero, ¿qué tan grande era realmente el arca? Según el relato bíblico, Noé fue instruido por Dios para construir un barco de unas dimensiones impresionantes, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Esto es, enorme. Para que te hagas una idea, la longitud del arca de Noé equivale a aproximadamente 137 metros. Eso es más largo que un campo de fútbol. Su altura era como la de un edificio de 3 pisos, y su ancho comparable a un barco de carga actual. Con estas dimensiones, el Arca de Noé sería más grande que muchos barcos de carga modernos. Ahora, imagina por un momento, estamos en la antigua Mesopotamia, sin acceso a grúas modernas,
acero o maquinaria avanzada. ¿Cómo pudo Noé, con solo su familia y algunas herramientas rudimentarias, construir una nave de estas proporciones? La tarea parece casi imposible, ¿verdad? Existen estudios que han intentado calcular cómo una civilización de la época podría haber llevado a cabo una construcción tan titánica. Se han realizado modelos a escala del Arca de Noé, y muchos ingenieros han señalado que, aunque la construcción sería un desafío monumental, no era del todo imposible. El uso de madera de cedro, conocido por su durabilidad, podría haber sido una opción viable para construir una embarcación de tal tamaño. Lo verdaderamente sorprendente es que el arca, según las descripciones, estaba diseñada para ser capaz de soportar las más violentas tormentas, resistiendo vientos huracanados y olas gigantescas. Y lo mejor, el arca estaba dividida en 3 niveles, lo que permitiría acomodar a una gran cantidad de animales y provisiones. Pero, ¿cómo era posible albergar a miles de especies dentro de un espacio tan limitado? Es aquí donde entran las famosas preguntas sobre la cantidad de animales que realmente se encontraban en el arca. Si tomamos en cuenta que se mencionan 2 de cada especie, ¿cómo pudo Noé acomodar todas esas criaturas sin que se desbordara el espacio? Los estudios de los científicos y biólogos han estimado que Noé pudo haber llevado una muestra representativa de cada especie, no necesariamente cada una de ellas. Esto habría reducido enormemente la cantidad de animales que realmente necesitaban espacio en el arca. Algunos expertos sugieren que, en lugar de una representación literal de cada especie, Noé podría haber llevado jóvenes de cada animal, lo que habría ayudado a maximizar el espacio. Además, la organización de los animales en 3 niveles podría haber facilitado su convivencia sin causar caos, especialmente si pensamos en la cantidad de alimentos y recursos que habrían tenido que llevar. Imagina ahora a Noé con su familia, organizando y alimentando a los animales durante más de un mes. Un verdadero desafío logístico. Y aún así, según el relato, todo fue posible gracias a la intervención divina. ¿Qué tan realista es este relato? Lo cierto es que, aunque muchos lo vean como una leyenda, otros creen que se basa en hechos históricos que se fueron transformando con el tiempo. Entonces, ¿existe alguna evidencia de que el arca realmente haya existido? A lo largo de los siglos, muchas expediciones se han dirigido a la región del monte Ararat en Turquía, donde, según la tradición, el arca descansó después del diluvio. Aunque no se ha encontrado evidencia concluyente, las historias persisten. Y aunque la arqueología moderna no haya logrado confirmar su existencia, el mito del arca sigue siendo una parte vital de las tradiciones religiosas y culturales. La búsqueda del arca de Noé sigue siendo uno de los grandes misterios de la arqueología. ¿Podría estar enterrada en alguna de las profundidades de las montañas del Ararat? ¿O es simplemente una leyenda tan poderosa que sigue viva en la historia de la humanidad? El diluvio universal es un relato que ha perdurado durante milenios, pero ¿podría haber sido inspirado por un evento natural real? Diversas teorías científicas sugieren que el diluvio no es solo una leyenda, sino un reflejo de un evento catastrófico que podría haber ocurrido en el pasado. Uno de los eventos naturales más mencionados es un gran tsunami. Los tsunamis pueden ser causados por terremotos submarinos o erupciones volcánicas, y su poder es tal que podrían haber provocado inundaciones masivas en grandes áreas. Imaginen que una ola gigantesca inunde toda una región costera, llevándose vidas, pueblos y animales. Este tipo de catástrofes podría haber inspirado la historia del diluvio. De hecho, hay evidencias de que los terremotos y tsunamis han afectado regiones costeras de la Tierra desde tiempos remotos. Algunos investigadores apuntan a que un tsunami devastador pudo haber dejado tal impacto en las comunidades antiguas que, con el tiempo, se convirtió en una historia de un diluvio global. Otra teoría muy popular tiene que ver con el Mar Negro. Un equipo de científicos propuso que hace unos 7.500 años, el estrecho de Bósforo se rompió debido a una enorme inundación que inundó el Mar Negro. Esta inundación masiva, que cubrió lo que antes eran tierras habitables, habría sido vista como un evento apocalíptico por las personas de la región. Y con el paso del tiempo, esta historia se podría haber transformado en la leyenda del diluvio universal. La teoría sugiere que esta gran inundación cambió la geografía de la región y alteró para siempre las vidas de los habitantes cercanos. El relato de una gran inundación, como el que aparece en muchas culturas, podría haber nacido a partir de este único evento. Pero las teorías no terminan ahí. Otro posible origen del diluvio universal podría haber sido un cambio climático global. Durante la transición de la última edad de hielo, hace unos 12.000 años, grandes glaciares comenzaron a derretirse rápidamente. Este derretimiento habría provocado un aumento masivo en los niveles del mar, lo que, en algunos casos, habría inundado vastas áreas de tierra.
Es posible que las primeras civilizaciones cercanas al agua hayan experimentado una subida catastrófica del nivel del mar. Las inundaciones repentinas de ríos o costas podrían haber dado origen a historias de un diluvio que destruyó todo lo conocido, una idea que más tarde se adaptó a las distintas culturas. Este fenómeno, conocido como el evento de inundación catastrófica, ocurre cuando un glaciar colapsa y libera grandes cantidades de agua en un corto periodo de tiempo, lo que puede causar inundaciones de gran escala. Estos eventos, aunque localizados, pueden haber sido lo suficientemente poderosos como para dar lugar a historias de diluvios. Y lo más impresionante es que algunas evidencias geológicas sugieren que tales eventos ocurrieron en varias partes del mundo en tiempos prehistóricos. Pero ¿fue este diluvio global, como nos dice la Biblia, o más bien un evento regional que fue interpretado como universal por las culturas antiguas? La respuesta sigue siendo un misterio, pero las teorías científicas siguen ofreciendo pistas fascinantes sobre los posibles orígenes de este relato legendario. Ya sea a través de un tsunami masivo, un derretimiento glacial o una catástrofe regional como el del Mar Negro, la ciencia nos ofrece diversas explicaciones para un evento que, según algunos, podría haber sido mucho más real de lo que pensamos. Lo que es claro es que la historia del diluvio universal no solo es un relato religioso, sino también un reflejo de los temores y las experiencias humanas frente a los desastres naturales. Narrador, con tono amigable. Si te está fascinando todo lo que estamos descubriendo sobre el diluvio universal, suscríbete ahora al canal. Mantente al tanto de todos los secretos históricos y científicos que desentrañaremos en los próximos videos. Haz clic en la campanita para no perderte ningún detalle.